Me llamo Clara Mendoza y tengo 66 años. La gente suele describirme como firme, el tipo de mujer que mantiene todo en orden. Recuerda los cumpleaños, balancea las cuentas y nunca hace un escándalo. Durante la mayor parte de mi vida esa firmeza parecía una virtud. Esta noche, parada bajo la llovizna helada, frente a la casa de mi hijo, solo me hace sentir invisible. La cazuela en mis manos aún está tibia, envuelta en una toalla descolorida. Arroz con camarones, el mismo que he preparado cada Nochebuena desde que Emiliano era pequeño. Todavía lo recuerdo pidiéndolo recién salido del horno, quemándose la lengua y todo. Su risa aún resuena en la pequeña cocina que alguna vez compartimos. Cuando la luz del porche se enciende, me arreglo el abrigo y toco la puerta. Pasos. Luego la puerta se entreabre lo justo para ver el rostro de Valeria. Su lápiz labial es el mismo rojo intenso que usó en su boda. «¡Ay, hola, Clara!», dice sin moverse a un lado. «Este año lo estamos haciendo íntimo, solo familia». Por un momento pienso que escuché mal. El aroma a canela y pavo asado se cuela desde adentro. Detrás de ella mis nietos corren por el pasillo con pijamas iguales. La voz de Emiliano grita algo sobre abrir regalos después de la cena. Fuerzo una sonrisa. Entiendo. Solo pensé en dejar esto. Levanto la cazuela ligeramente. Valeria duda, luego la toma. Nuestros dedos se rozan y ella retrocede sin invitarme a pasar. «¡Qué amable de tu parte!», dice ella cerrando la puerta. «Feliz Navidad». El cerrojo hace clic. Me quedo allí un rato sin saber qué hacer con mis manos vacías. El sonido de risas se filtra a través de la pared, cálido, apagado, inalcanzable. Finalmente me doy la vuelta y bajo los escalones. La llovizna se ha convertido en lluvia, empapando mi abrigo antes de que llegue al coche. La cazuela está en el asiento del copiloto cuando subo. La desenvuelvo de la toalla y la pongo en mi regazo, porque se siente mal dejarla allí sola. El vapor aún se eleva desde los bordes. Enciendo el motor y veo el parabrisas empañarse con cada pasada del limpiador. Guanajuato brilla con luces navideñas mientras conduzco a casa, pero todo fuera de mi ventana parece lejano como otro mundo, donde la gente se pertenece. Para cuando estaciono en el lote de mi departamento, la comida se ha enfriado. La llevo arriba de todos modos, aún envuelta en esa toalla, como si el calor pudiera regresar si sigo sosteniéndola. La luz de la mañana se deslizó por la encimera de mi cocina suave y gris, como si no quisiera despertarme. La lluvia había parado, pero el aire aún olía a ella, pavimento mojado, sal y algo vagamente metálico. Me movía despacio mi cuerpo pesado de una manera que el sueño no podía arreglar. La cazuela seguía donde la dejé la noche anterior. Levanté el aluminio y miré los bordes endurecidos, los camarones opacos por el frío. La había preparado como a Emiliano le gustaba, con extra crema sin picante, justo como le gustaba su pica a su padre. Por un momento casi la calenté, pero no tuve corazón para fingir que aún era para alguien más. Los números siempre han sido mi lenguaje. Cuando las emociones me fallaban, encontraba consuelo en las matemáticas. Las hojas de balance tenían sentido, las personas no. A lo largo de los años sumé y resté por el bien de mi hijo, colegiaturas, renta, gasolina, despensa, un enganche que prometió devolver. Pero el amor no es una ecuación, y la gratitud no es un número que puedas anotar en un libro mayor. No importa cuántas veces intenté equilibrarlo, el total era siempre el mismo. Yo daba, él tomaba, y ambos lo llamábamos amor. Me serví una taza de café de ayer, aún amargo, aún suficiente. Mis ojos se posaron en la pequeña caja de joyería, en el estante, la que solía guardar mi anillo de bodas. Lo vendí cuando Emiliano fue aceptado en la universidad, justo antes del plazo para el depósito. Ese día me abrazó tan fuerte diciendo: «Te lo compensaré, mamá». Le creí. Otro recuerdo emergió: yo caminando al trabajo bajo la lluvia, después de que el coche se descompuso, con los zapatos empapados, sosteniendo una bolsa de regalos navideños envueltos en papel barato.
En ese entonces, creía que el sacrificio era prueba de amor. Ahora no estaba segura de qué demostraba. Tomé un bocado de la cazuela fría, luego dejé el tenedor. «Feliz Navidad, pequeño», susurré aunque no había nadie para escucharlo. El teléfono en la encimera sonó una vez, sobresaltándome. Número desconocido. Dudé, luego contesté. «Señora Mendoza», dijo una voz con acento formal. «Llamo desde París». Esa noche el departamento estaba en silencio, salvo por el zumbido del calentador. Estaba doblando toallas cuando el teléfono sonó un número internacional. Desconocido parpadeaba en la pantalla. Mi primer pensamiento fue telemercadeo. El segundo, estafa. Aún así contesté. A veces la soledad vence a la cautela. «Señora Mendoza». La voz era masculina educada con un leve acento. «Mi nombre es Adrien Dubois. Llamo desde París respecto al patrimonio de Elena Ríos». Por un momento pensé que había escuchado mal. «Disculpe, ¿de quién?», Elena Ríos repitió. «Su tía materna». El nombre abrió una grieta en mi memoria. Tía Elena, la hermana menor de mi madre, la que dejó Guanajuato en los 60 con una maleta, y el rumor de un músico francés. Nunca volvimos a hablar de ella. Mi madre la llamaba la que olvidó de dónde venía. Yo era niña la última vez que la vi parada en nuestro umbral con lápiz labial rojo y un vestido de lino que olía a perfume de aeropuerto. Falleció el mes pasado, continuó el hombre. Su testamento la nombra como su única heredera. Me reí antes de poder contenerme. Debe haber un error. No he sabido de ella en 50 años. Entiendo su sorpresa, señora, dijo con suavidad. Pero los documentos son oficiales. Puedo enviar la verificación por correo electrónico. Le agradecí y colgué con el corazón acelerado. Una estafa, me dije. París, herencia única, heredera. Sonaba como algo de una mala película. Aún así me quedé allí en la penumbra con el teléfono, en el regazo, incapaz de moverme. Algo me llevó a pestes a abrir la caja de zapatos que guardaba bajo la cama, llena de recuerdos, en papel, boletas postales, recetas de mi madre. Cerca del fondo estaba una pequeña foto en blanco y negro. Mi madre y Elena frente a la parroquia de San Miguel Arcángel, riendo, una sosteniendo un pasaporte. La imagen se sentía imposiblemente viva, como si hubiera esperado todos estos años a que el teléfono sonara. Por la mañana el recuerdo de la llamada aún se aferraba a mí, como un sueño extraño que no podía sacudirme. Lo primero que hice después de preparar café fue buscar Elena Ríos París obituario en mi vieja laptop. Para mi sorpresa, ahí estaba Elena Isabel Ríos. 82 años, falleció pacíficamente en su hogar en el 9º distrito. El aviso mencionaba: le sobrevive una sobrina, señora Clara Grace Mendoza, Guanajuato, México. Miré mi propio nombre en la pantalla hasta que las letras se difuminaron. En la oficina de correos pedí al empleado que imprimiera los documentos adjuntos en un correo de seguimiento del notario francés. Sellos oficiales, firmas, el papel pesado de las cosas que se sienten reales. Apenas podía evitar que mis manos temblaran mientras leía única, heredera. Aún así, necesitaba pruebas. Llamé al consulado francés en Ciudad de México. Una mujer paciente, Madame Dupré, respondió y confirmó que la oficina del notario era legítima, una de las más antiguas de París. Parece, señora, que efectivamente es la heredera. Le sugiero que comience con sus documentos de viaje de inmediato. Sus palabras me dejaron mareada. Me senté en el coche después con ambas manos, aferrando el volante como si el mundo se hubiera inclinado. Había pasado la mayor parte de mi vida contando centavos, estirando sueldos, diciéndome no a mí misma. Ahora alguien me decía que poseía algo en París. Esa tarde fui al registro civil por un pasaporte urgente. La tarifa era alta, casi todo lo que me quedaba de ahorros, pero la pagué sin dudar. Me dije que prefería ser una tonta que lo intentó a una que no lo hizo. En casa, un mensaje de Emiliano iluminó mi teléfono. ¿Estás bien? Podemos llevarte sobras después si quieres. Mis pulgares flotaron sobre la pantalla. Escribí: estoy bien, luego lo borré.
El departamento se sentía más pequeño que nunca, el aire demasiado quieto. Guardé mis papeles en una carpeta de cuero gastada, revisé la dirección del notario de París 2 veces. Luego me miré en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada no parecía tonta, solo cansada y tal vez lista para algo que aún no podía nombrar. Si esto es un error, susurré, seguirá siendo mío. Y por primera vez en años casi lo creí. El aeropuerto parecía otro planeta brillante, resonante, lleno de gente, que parecía saber exactamente a dónde iba. Me movía despacio aferrando mi pase de abordar como si fuera un permiso escolar. Mis manos temblaron cuando el agente lo escaneó, y el pequeño pitido sonó más fuerte de lo que debería. El pasillo de embarque olía levemente a metal y desinfectante. Sentía la vibración de los motores en algún lugar más allá de la pared. Un latido mecánico bajo. El aire estaba demasiado cálido y casi di la vuelta. Pero una mujer detrás de mí dijo: «Tómate tu tiempo, querida». Y sonrió como a veces lo hacen los extraños cuando reconocen el miedo. Esa pequeña amabilidad me sostuvo mejor que el pasamanos. Dentro de la cabina encontré mi asiento junto a la ventana. Todo brillaba: botones, mesas plegables, la curva plateada del ala afuera. Cuando el avión comenzó a moverse, mi pecho se apretó tanto que olvidé respirar. Pensé en las calles tranquilas de Guanajuato, el porche que acababa de dejar atrás la cazuela, aún en mi congelador. Los motores rugieron y despegamos. Mi estómago se hundió mientras el suelo se encogía, primero los coches, luego las carreteras, luego toda la ciudad disolviéndose en nubes. Mis ojos ardían, pero no solo por el miedo. El asistente de vuelo, un joven de ojos amables, se detuvo a mi lado. «¿Primera vez volando?», preguntó suavemente. Asentí. «Entonces merece un brindis», dijo y sirvió una pequeña copa de champán. Dudé, luego la tomé. Las burbujas me hicieron cosquillas en la nariz y por primera vez en semanas sonreí sin forzarlo. Afuera de la ventana el Atlántico se extendía interminablemente debajo de nosotros, oscuro, ondulante, ininterrumpido. Eso es toda mi vida allá abajo, pensé. Pequeña, familiar, segura. Todo lo que conocía ahora era un recuerdo de 1 pulgada de ancho, enmarcado por nubes. El zumbido de los motores se asentó en un ritmo, y la tensión en mis hombros se deshizo lentamente. Cerré los ojos dejando que el murmullo del vuelo tragara el ruido del arrepentimiento. En algún lugar sobre las nubes, el aire se sentía ligero, casi misericordioso. Cuando finalmente los abrí de nuevo, la luz del cinturón de seguridad se había apagado, y el mundo afuera era brillante, la luz del sol derramándose sobre un horizonte que nunca había visto antes. París me recibió con un cielo gris pálido y el olor a lluvia sobre piedra. Todo aquí se sentía más pesado. Las puertas, el aire, incluso el silencio. Para cuando llegué a la oficina del notario, en la calle de la Paz, mis nervios vibraban como estática bajo mi piel. El señor Dubois me recibió en la entrada, un hombre pequeño con traje oscuro y ojos amables, que parecían notar todo sin juzgarlo. «Señora Mendoza», dijo con una leve reverencia. «Su tía hablaba con cariño de usted en sus cartas». Me llevó por un largo pasillo lleno de estantes con archivos, hasta una sala que olía levemente a papel viejo y té. Una taza de porcelana me esperaba en la mesa. Me senté con cuidado, insegura de cómo comportarme en un lugar donde mi nombre de repente significaba algo. De una carpeta de cuero sacó un montón de documentos, cartas, fotografías, registros financieros, todos cuidadosamente etiquetados. Su tía mantuvo un archivo meticuloso, dijo. Siguió su vida desde lejos, su matrimonio, el fallecimiento de su esposo, la boda de su hijo, incluso la compra de su casa en Guanajuato. Pasé mi dedo por una de las fotos. Mostraba a una mujer joven frente al mercado, yo quizás hace 40 años, riendo con el cabello alborotado por el viento. Alguien había escrito mi nombre en la parte trasera con una letra cuidadosa. Mi querida sobrina. El aire se sintió más denso. No me había dado cuenta de cuánto anhelaba ser vista hasta ese momento.
Entonces el señor Dubois hizo una pausa. «Hay algo más», dijo en voz baja. «Su tía contrató a un investigador privado el año pasado. Creo que también debería leer esto. Me entregó otra carpeta más delgada, más afilada de alguna manera. Dentro había páginas mecanografiadas, reportes de transacciones, notas bancarias. El nombre de Emiliano aparecía una y otra vez. Tarjetas de crédito en mora, una segunda hipoteca, notas de llamadas telefónicas, discusiones con un agente inmobiliario sobre vender mi departamento después de su fallecimiento. Mis manos se enfriaron. La sala se inclinó ligeramente como si las paredes se hubieran acercado. No lloré. No había aire para eso. El dolor llegó de manera diferente esta vez, ordenado, deliberado, como una cuchilla deslizándose entre las costillas. El señor Dubois dijo algo amable sobre formularios de herencia y firmas, pero apenas lo escuché. Mis ojos se detuvieron en la última página. Valor estimado del patrimonio 200 millones de pesos. En algún lugar bajo el peso de esos números, otra verdad se asentó, una que no podía firmarse ni atestiguarse. Había pasado mi vida confiando en las personas equivocadas y dudando de las que realmente me habían visto. Afuera las campanas de San Nicolás comenzaron a sonar sus ecos plegándose a través de la lluvia. Me levanté lentamente con la carpeta presionada contra mi pecho y lo seguí hacia la ventana donde París brillaba como un secreto demasiado pesado para sostener. El teléfono estuvo en la mesa mucho tiempo antes de que lo tomara. Su pantalla reflejaba la pálida luz parisina, la misma luz que se derramaba sobre los papeles que había firmado esa mañana, los documentos que lo hacían todo oficial. Pensé en no llamar, pero el silencio puede sonar cruel si has pasado una vida hablando suavemente. Cuando Emiliano contestó, su voz era la misma de siempre, cálida, ensayada. «Mamá, Dios mío, he intentado contactarte. ¿Estás bien? ¿Desapareciste en Navidad?» Le dije dónde estaba. La línea se quedó en silencio. Luego vino una risa sin aliento. «¿París? ¿En serio? Eso es increíble». Por un momento escuché una maravilla genuina. Luego, como una cortina que se mueve, el tono cambió. «Entonces es esto de la herencia. ¿De cuánto estamos hablando? Tal vez Valeria y yo podemos ayudarte a manejarlo, asegurarnos de que nadie se aproveche de ti». Ahí estaba la frase cuidadosa, el borde de control envuelto en preocupación. Había oído esa voz antes, cuando tenía 16 y necesitaba un enganche para su coche. Cuando llamó después de la universidad prometiendo devolver un préstamo que nunca regresó. Sonreí aunque no podía verme. «Qué amable de tu parte, Emiliano. Pero ya está todo resuelto». Una pausa. ¿Resuelto? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que se he firmado todo. Me quedo aquí. El silencio esta vez fue más pesado, tenso, a través del océano entre nosotros. ¿Qué dijo, casi riendo de nuevo como si fuera absurdo? «En París», repetí. «Es hora de que descubra qué más puedo ser». Comenzó a hablar mi nombre, una protesta a medias, pero las palabras se enredaron y se desvanecieron. Dejé que el silencio se mantuviera. Afuera las campanas comenzaron a sonar para la misa vespertina. Presioné mi palma contra la ventana sintiendo la leve vibración del sonido a través del cristal. Por una vez, no corrí a llenar el silencio. No estaba vacío. Era mío. Los días comenzaron a encontrar su propio ritmo suave y sin prisa. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de encaje de mi pequeño departamento en la calle del Árbol Seco, cayendo sobre la cafetera que compré en una tienda de segunda mano. El aroma de los granos tostados llenaba el aire mezclándose con los lirios que mantenía en el alféizar blancos, silenciosos, vivos. Empecé a tomar clases de francés 2 veces por semana con Madame Fournier, una maestra jubilada que vivía en el edificio de al lado. Hablaba despacio, su voz paciente, sus manos siempre moviéndose como si esculpieran el aire en significados. Al principio tropezaba con cada palabra, pero ella solo sonreía y decía: «Tienes buen oído, señora Mendoza. Solo necesitan confianza».
Cada tarde caminaba al mercado de la esquina saludando al mismo tendero, a la misma mujer que vendía flores. Un día compré una bufanda azul marino más pesada de lo que parecía y comencé a usarla en todas partes. Se sentía como un pequeño pedazo de pertenencia, un apretón de manos invisible con la ciudad. El papeleo también se volvió parte de mi rutina. Con la ayuda del señor Dubois, creé un fideicomiso para mis nietos fondos, para su educación, cuando crecieran. Sin herencias grandes, sin atajos, solo un puente hacia opciones. Firmé los documentos con manos firmes, imaginando sus rostros años después, libres del peso que cargaban sus padres. Por las noches a menudo soñaba con las mareas de Guanajuato, el lento tirar del agua, el olor a sal y pino. Pero ya no despertaba con ese dolor de un deber, sin terminar. La culpa se había silenciado, reemplazada por algo más ligero, algo que se sentía como aire. Cuando abría la puerta de mi balcón cada mañana, la ciudad se movía abajo, panaderos, estudiantes, el sonido de pasos en los adoquines. Y por primera vez en décadas sentí que estaba exactamente donde debía estar. La carta llegó un lunes por la mañana, escondida entre facturas y anuncios. Reconocí la letra de Emiliano de inmediato, cuidadosa, inclinada la misma de sus tareas escolares de hace décadas. Por un momento consideré dejarlas a un lado, dejarlas sin abrir en la encimera. Pero la curiosidad o quizás la costumbre ganó. Comenzaba con: «Mamá, no sé por dónde empezar». Lo que seguía no era tanto una disculpa como un reordenamiento del arrepentimiento, frases que intentaban explicar, suavizar lo que ya estaba hecho. Estábamos bajo presión. Valeria no lo quiso decir así. Debía haber llamado antes. Cada línea rodeaba la verdad sin tocarla. La leí 2 veces, luego doblé las páginas con cuidado. No hubo lágrimas, tampoco enojo. Solo una comprensión tranquila de que el puente entre nosotros no estaba roto. Simplemente había cumplido su propósito. Me senté en mi pequeño escritorio y escribí una respuesta en papel crema. «Espero que sanes». Ya no estoy enojada, solo terminé de explicar. Las palabras parecían casi elegantes en su simplicidad. Deslicé la carta en un sobre junto con copias de los documentos del fideicomiso, prueba de que sus hijos estarían cuidados incluso si la distancia entre nosotros permanecía. A mediodía caminé a la oficina de correos, luego seguí hacia el río. El Sena brillaba bajo la luz pálida del sol, llevando reflejos que se movían como pensamientos. Saqué de mi bolsillo la copia carbón de mi respuesta y la vi flotar desde mis dedos. El papel se mantuvo un momento antes de que la corriente lo tomara, doblándolo suavemente en el agua hasta que desapareció. El viento del río olía levemente a hierro y lluvia. Me quedé allí un rato con las manos vacías y sentí por primera vez no la pérdida, sino la ligereza de no tener nada más que sostener. 1 año después, la ciudad se había convertido en su ritmo. Clara, aunque aquí la llamaban Madame Clara, pasaba sus mañanas en el centro comunitario cerca de Belleville, dando talleres financieros gratuitos para mujeres inmigrantes. Venían de Marruecos, Haití, Ucrania, mujeres que habían cruzado océanos con nada más que una maleta y una voluntad obstinada de empezar de nuevo. Les enseñaba cómo abrir cuentas de ahorro, leer contratos, planear futuros que nadie más creía que merecían. Pasos pequeños, decía en su francés lento, golpeando el libro mayor con su pluma. Cada número cuenta una historia. Las mujeres asentían sonriendo, algunas llamándola profesora, otras simplemente madre. Cuando terminaba la clase siempre se quedaba unos minutos ayudando a 1 o 2 a llenar formularios o practicar sus firmas. Cada rostro le recordaba quién podría haber sido si nunca hubiera dejado Guanajuato cansada, esperando aún disculpándose por existir. Esa noche estaba en su balcón con una copa de vino tinto barato en la mano, viendo el río brillar bajo el dorado desvaneciente del atardecer parisino. El aire olía levemente a lluvia y jazmín. Al otro lado de la calle alguien tocaba un viejo disco de jazz, la trompeta suave y lejana. Levantó su copa hacia el horizonte.
Por la mujer que me enseñó a vivir 2 veces, susurró. Gracias, tía Elena. Su teléfono vibró un mensaje desde Guanajuato. Una foto de sus nietos en la playa, sosteniendo un cartel hecho a mano. Te extrañamos, abuela. Sus sonrisas brillaban contra el atardecer mexicano. La garganta de Clara se apretó, pero el dolor era suave ahora. Colocó el teléfono junto a su vino, se apoyó en la barandilla y dejó que la brisa vespertina moviera su cabello. Las luces de la ciudad parpadeaban abajo firmes y vivas como un corazón, aprendiendo a latir de nuevo.